Como les decía, la lección de esta mañana se titula No tengan deudas con nadie. ¿Amén? Hoy sí lo sentí ahora sí vienen con convicción, hermanos. Quería empezar comentándoles algo que es bien interesante. Una cuestión cultural es algo, esa es una definición personal, no crean que es una definición así, pero es algo, cualquier cosa, que va siendo parte de la manera de pensar y de vivir de las personas y que se vuelve algo común, ¿no? Se vuelve algo del día a día, de la parte de la vida de las personas. Hemos hablado, por ejemplo, el comer chile, ¿no? Para el mexicano es una cuestión cultural. De hecho, casi no eres mexicano si no comes chile, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito te dan chile. Entre semana mi hija se comió una de esas papas de las Flaming Hot. No se la di toda, hermanos, no crean que soy medio salvaje, ¿no? Le dimos una probadita y dijo, a ver si se la come. Y que se la come, ¿no? Y estaba bien enchilada, el pedacito de papa bien enchilada, pero se la comió, ¿no? Su papita. Y nos sorprendió que le encanta el chile porque pues no es así, no en todos lados la gente come chile como nosotros. Esa es parte de la cultura del mexicano. Y hay cuestiones, estaba viendo, me daba un poquito de risa, veía unas imágenes y veía de los trajes de baño de finales del siglo XVIII, ¿no? Y prácticamente la gente se metía vestida al agua, así, ¿no? Unos pantalonzotes hasta acá, ¿no? Y esos trajes de rayitas así, ¿no? Y aquí ya la traje de baño porque la manga era hasta aquí, ¿ah? Y las mujeres se metían con encaje y con unos vestidotes allá a la alberca. Yo no sé cómo nadaban, ¿verdad? Les pesaba todo, pero eran los trajes de baño, ¿no? Y todo era con mucho pudor y con mucho cuidado. Pero ahora la cosa está impresionante, ¿no? Pero déjame decirte algo, ya es parte de la cultura, ¿no? Si tú vas a una playa, sabes que la gente va a estar vestida de esa manera, ¿no? Cuando en otro tiempo cualquiera se escandalizaría y diría, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Pero ahora es normal, ¿va? Lo ves en la televisión, lo ves en los noticieros, vas a la playa y ya es algo, la gente ya no se espanta, vamos, ¿no? Es normal, ¿no? De cierto sentido. Y son cosas, ¿no? que van entrando y que de repente se van haciendo algo común. Otra cuestión, por ejemplo, el homosexualismo. Y es algo que siempre ha pasado, siempre ha existido, pero siempre, o la mayoría del tiempo, vamos a decir, estuvo ahí, ¿no? Muy por debajo de la cosa, ¿no? Era algo que se sabía que había, pero todo era muy por debajo de la mesa. Y ahora cada vez es más común, ¿no? Es más común ver ese tipo de situaciones. De hecho, tú no veías ese tipo de cosas en la televisión y ahora lo ves. No hay personajes en las novelas que el personaje de la novela es un homosexual, ¿sí? Y antes era eso como, antes yo te digo, en los 70s, 80s, ver algo así en la televisión era como, espérate, ¿no? O sea, no lo veías en la televisión, no se abordaban ese tipo de temas. Y ahora está ahí y cada vez es parte más de la cultura y es aceptado. ¿Sí? Hay algunos círculos de la sociedad que lo aceptan eso, que lo ven normal, ¿no? Que lo ven como otra forma. No así los cristianos. Los cristianos tenemos una manera de pensar diferente por lo que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Amén? Y a lo que voy con todo esto es que una cuestión que se ha impregnado bien fuerte en nuestra cultura, y valga la redundancia otra vez, es la cultura de la deuda, ¿sí? La cultura del crédito, la cultura del deber. Y las conversaciones entre la gente es,
pues si es que debo la de la tienda departamental, estoy pagando aquello, debo lo del auto, estoy pagando esto otro, y es lo más, la caja popular, y tienes préstamos por todos lados, la gente habla con tanta naturalidad, ¿me explico? Y tú no te espantas ni te asustas, ¿no? De hecho, es más raro, te espantarás cuando ves a alguien que dice, no, yo no tengo deudas o yo no debo a nadie. Caray, pues, ¿de qué planeta vienes, verdad? Es medio raro este cuate, ¿no? Entonces ya no, muchísimas gracias. Y ya es algo tan normal, tan común, y es parte de nuestra cultura, y ya lo aceptamos. O sea, ya se instaló y ya vivimos de esa manera. Y obviamente lo que vamos a ver el día de hoy va a ser algo que nos va a confrontar, porque Dios piensa bien distinto de esto. Y créeme, como ministro, como responsable de la iglesia, cuando yo estaba leyendo esto, yo mismo fui confrontado, ¿no? En mi corazón, en mi percepción de las cosas, porque yo mismo estoy lleno de esa cultura, estoy impregnado de esa cultura y pienso de esa manera. Esa es mi realidad. Pero obviamente, con el sentido de ayudarnos y de transformarnos, preparamos esta clase. Amén. Vamos a ir a nuestra primera escritura. Y en Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. No tengan deudas con nadie. Fíjate, este es un mandato que viene en la Escritura, ¿no? Y el apóstol Pablo estaba exhortando a los miembros, a los hermanos en el primer siglo, a que no tuvieran deudas. ¿Por qué crees que lo hacía? ¿Por qué crees que lo hacía? Porque seguramente los hermanos tenían deudas. Amén. A lo mejor no le debían a la tarjeta, ¿verdad? Pero le debían ahí al romano, ¿verdad? O al fulano de tal, o no sé cómo sería la cosa, ¿verdad? O al arbano, ¿verdad? El judío arbano que era el del billete, ¿no? No sé cómo se movían las cosas. Pero si el apóstol Pablo habló estas cosas con los hermanos, es porque seguramente había una necesidad en sus vidas. Y la exhortación y el llamado y el mandato de la Escritura es a no tener deudas con nadie. Y de ahí parte todo, que no tenemos que tener deudas con nadie. Qué desafiante, ¿estás de acuerdo? Perdón, un segundito. Seguimos en Romanos 12:2. Fíjate, esta escritura me pegó mucho. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. En otras traducciones dice, no se amolden a los criterios del tiempo presente. Obviamente el apóstol Pablo aquí está hablando en todos los sentidos, ¿sí? Y les hacía la exhortación, no se amolden al pensamiento del mundo, a como la gente piensa, no se amolden. Sino al contrario, lo que es muy importante es, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Dice, para que como consecuencia cambie su manera de vivir. ¿Sí? Después de la exhortación que les hace Pablo a no amoldarse, algo muy importante tiene que pasar en la mente de cada uno de nosotros. Es un cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la manera en cómo pensamos. ¿Sabes? Es bien interesante que estamos programados. Durante nuestra vida se nos van metiendo programas. Y muchas cosas ya las hacemos porque estamos programados para hacerla. ¿Estás de acuerdo? Después les voy a dar una clase acerca de eso. Pero
en cuanto a esta cultura del crédito, estamos programados para pensar de esa manera, ¿no? Y el reto más grande que tenemos es cambiar cómo pensamos, ¿sí? Cambiar cómo pensamos. Les decía que estamos tan acostumbrados a una forma de vivir que nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra manera de pensar. Y déjame decirte algo, muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia y estudiamos la Biblia, pensamos, es que no se puede vivir sin mentiras. La gente cree eso allá afuera. ¿Estás de acuerdo? No se puede, no se puede vivir sin mentiras. Las mentiras son necesarias. Si no, no se puede vivir. Hay gente que lo cree y que por eso vive en la mentira. Y nosotros lo creíamos. Y cuando llegamos a la iglesia y se nos habló y se nos desafió de que podíamos vivir sin mentiras y lo empezamos a practicar, vimos que sí se podía. ¿Estás de acuerdo? Vimos que sí se podía. Obviamente cuesta trabajo, es difícil, pero sí se puede. La gente allá afuera piensa, es que no se puede ser recto, es que tú quieres ser recto, pero no se puede, no en México. Y así cree la gente. Y cuando llegamos nosotros a la iglesia, veníamos con esos patrones y fuimos desafiados a vivir de una manera recta. A ver, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Se puede o no vivir rectamente? Sí se puede, sí se puede. No se puede vivir sin deudas. No, a lo mejor pensamos así, ¿no? Pensamos así. No se puede vivir sin deudas. Y la respuesta es, sí se puede vivir sin deudas. Solo necesitamos creerlos. ¿Sabes? Me he dado cuenta de algo. Hay hermanos en la iglesia que tienen un estándar más alto en este sentido. Y sus finanzas lo reflejan. Y hay otros hermanos que no tienen una convicción profunda en este sentido y sus finanzas también lo reflejan. Todo es una cuestión, es una manera en cómo pensamos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Amén? Consecuencias de pedir prestado. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias de pedir prestado. Primeramente, violamos la Escritura. El mensaje de la Biblia en Romanos 13:8 es: no lo hagas, no lo hagas. Si no tengas deudas. Ese es el mensaje de la Escritura. Romanos 13:8 dice: no tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Es un mandato de la Escritura. Y una consecuencia de pedir prestado es que violamos la Escritura, ¿me explico? ¿Sí? Y siempre, hermanos, que violemos la Escritura vamos a tener problemas en nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? Si nosotros mentimos, va a haber problemas en nuestras vidas. Si nosotros somos inmorales, va a haber problemas en nuestras vidas. Si nosotros somos tramposos, va a haber problemas en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto? Que después de pedir prestado, vienen los problemas. Y nos hemos metido en problemas. Nos hemos metido en situaciones. Yo lo he vivido, hermanos. Yo he estado ahí. Se mete uno en situaciones bien complicadas por pedir prestado. Violamos la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La Escritura está para obedecerla, amén. Para eso Dios nos dejó esta dirección. Y ahí es donde está el reto, que tenemos que obedecer a Dios. Siguiente punto es: introduce a la esclavitud con el acreedor. Cuando tú pides prestado, te vas a enrolar en una relación de esclavitud con tu acreedor. Y quizás este término viene de que anteriormente, y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando la gente no podía ya pagar sus deudas, ¿qué era lo que sucedía? Él
o su familia, terminaban siendo así, literalmente, esclavos del acreedor. Y vivían una vida de servicio, ya perdían su libertad, ya no eran más hombres libres, ahora eran esclavos de fulano de tal por sus deudas. ¿Okay? Qué increíble que estamos en el siglo XXI, amén. Y que gracias a Dios esto de la esclavitud está abolido, ¿no? Y no vamos a terminar como esclavos de alguien. Pero, déjame decirte algo, literalmente, y también quienes han vivido esto saben que es verdad, terminas como esclavo. Te sientes así, como esclavizado, como un yugo, ¿no? Que la persona o la institución o quien haya sido tiene un control sobre ti y estás atado y quisieras hacer esto y quisieras lograr esto y quisieras poder ir allá y comprar esto, pero no puedes porque te tiene así, ¿no? Y más si es de esos que te hablan a las 3 de la mañana, ¿ah? Creo que ya los quitaron, ¿no? Ya Derechos Humanos entró. Pero usaban una técnica de, ¿qué sería? ¿Tortura psicológica? Sí es. Sí hubo problemas, 3, 4 de la mañana te hablaban, ¿no? En algunas ocasiones hasta con majaderías. Y oiga y pague, y quizás tú ya sientes aquí, ¿me explico? Cuando a lo mejor a veces, porque también eso es bien común, no sé si solamente en nuestro país, que te metes con un agiotista. Y aguas ahí, O sea, es bárbaro, ¿no? Es bárbaro, te metes ahí y te metes en un problema muy fuerte. Medio sales en el momento de la situación, del problema, pero después te metes en un yugo asfixiante y es bien complicado salir de ahí, ¿no? Con los agiotistas y hoy dices, ya te pagué como el triple de lo que te debía. Sí, pues así quedamos desde el principio, ¿no? Es muy fuerte y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice en Proverbios 22:7, grábatelo en tu corazón. Dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Fíjate, esto se escribió miles de años, el libro de Proverbios, de la época del rey Salomón, ¿sí? Más de 2400 años, tranquilamente, se escribió esto tan sabio. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Cuando tú debes, automáticamente tú te conviertes en un esclavo. Por eso necesitamos tener mucho, pero mucho cuidado en no meternos en situaciones que nos van a traer problemas. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado. Seguimos. Las consecuencias de pedir prestado. Y fíjate, algo bien interesante es, algo que pasa con esto cuando pedimos prestado, es que actuamos orgullosamente sobre nuestro futuro. Y hablo de orgullosamente porque tomamos un papel del Todopoderoso. ¿Estás de acuerdo? Del Todopoderoso. De que dominamos o sabemos qué es lo que va a pasar en nuestras vidas en el futuro. Quizás no en todo, pero laboralmente tú dices, no, yo sí la libro, órale, ¿verdad? Y se avienta uno. No. Y mira lo que dice la Escritura. No, en Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día
traerá. Estaba viendo un artículo muy interesante, me llamó mucho la atención, y fue en el 2009 la crisis, ¿sí es así? ¿Fue así? No, la que acaba de la recesión económica mundial. ¿2010? 2010. Bueno, años menos, ya hasta se me olvidó de tan horrible que fue. Nuestro vecino país del norte, si nosotros tenemos problemas con la cultura del crédito, allá la cosa está en grande. Y hay una cultura de vivir de esa manera. Y ellos viven mucho de esa manera, del crédito. Y la gente está acostumbrada a vivir de esa manera. Esto crea, no sé mucho de economía, ni mucho menos voy a dar una lección esta noche, pero esto crea un problema, una burbuja enorme, que lo único que pasó es que en esa crisis reventó la cosa. Y como la gente está tan metida en ese sistema de economía, colapsó y hubo muchos problemas, ¿me explico? Muchos problemas con las personas. Al perder sus trabajos, obviamente se perdió todos los planes que tenían, ¿no? Y de los hermanos que vienen de allá, lo que más se platican es que muchos perdieron sus casas, muchas situaciones de esa naturaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. O sea, no sabemos. No sabemos. Fue muy loco esta semana. Estamos casi a noviembre, ¿ok? Ya noviembre, ok. Perdón, es que ando bien. Fíjate qué cosas. ¿Cuándo habías visto un huracán a finales de octubre y en la parte norte de la costa este de los Estados Unidos, en Nueva York? Pobres cuates, todo les pasa, ¿eh? Todos los superhéroes destruyen la ciudad y es un relajo, no sé cómo vive la gente allá. Pero es fuerte. Perdón, con la seriedad, porque sé que fue algo serio. Pero es fuerte, dices, caray, esto sí ya, ¿qué onda, no? O sea, está raro, definitivamente. Decían en las noticias, ¿no? Decía López Dóriga, dice, esto no es Jamaica, ¿no? Esto es Nueva Jersey. Y veías las imágenes y todo inundado y todo destruido y decías, caray, ¿qué pasó, no? Pero es que esa es la realidad, ¿estás de acuerdo? No jactarnos del día de mañana, porque no sabemos lo que el mañana va a traer. Y es que el problema es que hacemos nuestros planes, algo pasa, nos quedamos sin trabajo y la cosa se viene mal, ¿no? Sí. De veras pasan las cosas más inverosímiles que te puedan pasar. Por eso Dios nos dice aguas, cuidado, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros, amén. Y Él está preveniéndonos de toda esta situación. Les digo, hermanos, para que vayan pensando y tengan mucho cuidado ahora en diciembre, ¿ok? En cómo van a planear, cómo vamos a planear, me incluyo, yo también tengo necesidad en ese sentido. Yo estoy muy impuesto y también, ¿no? Acostumbrado y a querer las cosas así. Pero tengo que tener cuidado. Dice en Santiago 4, 13, 14, dice, ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que el mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Amén. O sea, Dios nos está ayudando a entender cuál es nuestra realidad como seres humanos, porque yo estoy bien convencido, a veces caminamos con un ímpetu de inmortalidad, ¿no? Como que todo el mundo se va a morir menos yo, ¿no? O como que yo decido cuándo me muero y esas cosas no pasan. Y Dios nos está ayudando a entender. Ahora, ¿no vamos a hacer negocios? Sí. ¿No vamos a trabajar? Sí.
¿ok? Pero dice, ten cuidado, o sea, ten cuidado, tienes que estar siempre consciente de una realidad, ¿no? Que cosas pueden pasar en cualquier momento. Amén. Fíjate, algo que también es una consecuencia de pedir prestado, es evade una autoexaminación. Los tiempos de adversidad económica son tiempos que nos enseñan muchísimo, diría yo. Yo creo que las lecciones más grandes de nuestra administración las hemos aprendido en tiempos de austeridad. ¿Estás de acuerdo? Cuando la estamos pasando difícil, apreciamos un plato de frijoles. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hay de cenar, mamá? Frijoles. ¿Cómo que frijoles? Siempre lo mismo y todo, ¿no? Pero cuando la estás pasando difícil y te arriman un plato de frijoles, te saben a miel, ¿no? Te saben como a cirlón, ¿verdad? Sale. Y ya si te tocó tantito quesito, te rayaste, ¿no? Y apreciamos y valoramos las cosas, ¿no? Aquellos que tenemos la bendición de tener un automóvil, ¿verdad? Y que de repente no jala el carro y te subes al camión, y dices, wow, Dios, qué agradecido debo de estar que tengo un auto, valorarlo, ¿no? A veces ves a la gente, yo a veces veo a las señoras con sus hijos, entre cobijas y con el agua, y dices, ay Dios, y uno sale de la calle, se sube al auto y se viene a la reunión, ¿no? Y aprecias esas cosas. Es bueno y es sano entrar en estos tiempos cuando es la voluntad de Dios, porque Él quiere enseñarnos algo. Pero algo que pasa muy importante es cuando tú pides prestado, tú sales y no pasas por eso, no pasas por ese periodo de sufrimiento, de aprendizaje, de purificación, no pasas. ¿Me explico? Porque pides prestado, cubres la necesidad y no sufriste. ¿Estás de acuerdo? Que es la tendencia de nuestro corazón. No queremos sufrir, no queremos pasar por ahí, ¿no? Y pasa esa situación. Entonces, por eso es que el pedir prestado no es bueno, porque nos priva de esa autoexaminación. Cuando Dios retiene los fondos en nuestra vida, hay una buena razón por qué lo hace. ¿Estás de acuerdo que Dios es el Todopoderoso? ¿Estás de acuerdo que si Dios quisiera ahorita nos avienta un puño de billetes a todos aquí, como de a 10 millones por cabeza? Dios tiene poder para hacerlo, créelo. Para Él no hay problema. No hay problema. El otra vez vi no sé si viste esa noticia. Creo que unos cuates asaltaron un banco y iban tirando el botín por toda la autopista. ¡De veras! Y la gente se bajaba de los carros y agarraba los billetes. Cosas como esas Dios tiene el poder para hacer, ¿me explico? Pero sabemos que Dios piensa de manera diferente. Y que Él está más preocupado en nuestro bienestar espiritual. Siempre que Dios nos pone en una situación, Él tiene una buena razón por la cual lo está haciendo. Y nosotros necesitamos, cuando estar ahí, en vez de quejarnos y empezar a patalear como niños chiquitos berrinchudos, debemos de pensar qué Dios quiere tratar en mi corazón. ¿Qué he venido haciendo mal? ¿Qué cosa quieres disipular en mi vida, corregir? Porque déjame decirte algo, que si Dios nos permite seguir viviendo de esa manera, vamos a terminar muy mal, muy, muy mal. Y a veces yo creo que cuando pasas por esos tiempos y ya lo ves después, dices, ay, qué bueno que Dios me paró ahí, porque si no, me voy de bruces, ¿no? Y qué bueno que me paró ahí, que pude aprender algunas cosas que Dios me mostró y que mi actitud cambió y pudo ser diferente. Una señal para evaluar nuestra vida, nuestros planes y nuestra fe. ¿Sí? Cuando Dios retiene los fondos, es pues una señal
para evaluar nuestra vida, nuestro corazón. A veces descubrimos cuán enfocados estamos en las cosas materiales, ¿no? A veces descubrimos en qué tenemos verdaderamente puesta nuestra confianza, ¿no? No sé, tantas cosas. A veces nos toca rendir nuestros planes. Nosotros teníamos nuestros planes y de repente dice Dios, no, tranquilo. Los planes van a cambiar porque tienes que aprender algo. Yo soy el Dios soberano. Amén. ¿Sí? A ti te toca planear y yo apruebo. Amén. Yo digo que sí, que se hace, que no se hace. Y nos ayuda a evaluar nuestros planes, a reenfocarlos, a redireccionarlos, muchas cosas. Pero también algo que es muy importante, nos ayuda a ver en dónde está nuestra fe, cómo está nuestra fe, ¿no? Expone nuestro corazón. Y cuando pasamos por tiempos ahí, empezamos a renegar y empezamos a patalear y se me hace que Dios, tú no existes, que Dios no me amas y que eres mala onda, que me castigas, que quién sabe cuántas cosas, ¿me explico? Me ha sorprendido ver las reacciones de algunos hermanos aquí en la iglesia. Y me ha sorprendido para bien, no es como, ¿no? O sea, de repente, un hermano hace unos meses y cacho tuvo una situación muy fuerte y me impresionó cómo él y su esposa reaccionaron ante esa situación. Con dolor, con situaciones, pero amén, Dios, tú sabes por qué fue y cosas mejores van a venir. Yo me quedé, wow. Y se expone nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque mientras nos va bien, ¿no? Pues sí sentimos que Dios está con nosotros, ¿no? Pero cuando la cosa empieza a ponerse medio complicada, el primer pensamiento es Dios ya me abandonó, ¿para qué vengo a la iglesia? Nada más me están quitando mi tiempo, mejor, y quién sabe cuántas más cosas de tontería. Podemos aprender mucho del corazón de Job, ¿te acuerdas? Incondicional. Dios da cosas buenas, si tomamos las buenas, ¿por qué no vamos a tomar las malas? Y mientras su esposa reaccionó muy mal ante las situaciones que estaban pasando, él reaccionó bien, en su fe reaccionó bien, reaccionó de manera correcta. Y después dice que Dios le dio más de lo que él tenía, lo bendijo más por su corazón. ¿Estás de acuerdo? Entonces eso también va a poner nuestra fe. Fíjate, el pedir prestado va de estos propósitos y el cristiano sigue en su propia sabiduría. Va de todas estas cosas que Dios quiere trabajar y el cristiano, no el mundano, el de aquí, el de la iglesia, tú y yo seguimos en nuestra propia sabiduría, queriendo arreglar las cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Interfiere con la provisión de Dios. Ya vamos a acabar. En 2 de Crónicas 16:9 dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Amén. Sabes, Dios está al pendiente de cada uno de nosotros y eso es algo que siempre tenemos que confiar. Amén. Cuando pedimos prestado, nos podemos perder de la maravillosa obra de Dios trabajando en nuestras vidas, ¿no? A veces escuchas historias tan descabelladas, tan locas literalmente, testimonios de aquí de la iglesia, que tú ves la mano de Dios en todo momento. En todo momento. Ok, voy a hablar un poquito porque me inspira este ejemplo. Marco, lo voy a hacer con tu autorización, amén, Marco y Edu. El día que le robaron la camioneta a Marco, no sé si ustedes lo sepan, pero él traía un sentimiento ya ahí por varios días. Y ese día
en la mañana fue a asegurar su camioneta. No sé si voy a decir bien las horas o no. El seguro empezaba a correr a partir de las 12 del día de ese día, a las 12 del mediodía de ese día. Y a lo mejor le fallo en las horas y la camioneta se la estaban robando a la 1:30. Así, de ese tamaño. Y tú ves la mano de Dios cuidando, o sea, dices, caray, o sea, es que me dice un hermano, oye, ¿no sospecharían los de la aseguradora? Le digo, yo creo que sí. ¿Cómo que vienes, la aseguras en la mañana y a las 2 horas te la roban, no? Le digo, yo creo que sí. Pero es mi hermano, sé que es un hombre de Dios y que no va a hacer una barbaridad como esa. Y luego si tú sabes de las situaciones, dices, ¿cómo vas a andar jugando con esas cosas? Pero te das cuenta cómo Dios te cuida. Ves su mano a tu lado. Y lo único que uno cae de rodillas es decir, Dios, gracias. ¿No? Él va a venir en nuestra ayuda. Él va a asistirnos en los tiempos de necesidad. Él va a mirar nuestro corazón, nuestro arrepentimiento y va a proveer lo necesario. Estoy seguro que no es el único testimonio. Hay muchos testimonios aquí en la iglesia de cosas que dices, esto es impresionante, Dios encontró. Pero si buscamos la solución fácil, no dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Énfasis en la siguiente parte, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Cualquier cosa que tiene dominio sobre nosotros nos convertimos en esclavos. Si tú financieramente traes un patrón en tu vida de deudas, tú eres esclavo de deudas. Estás esclavizado de deudas. Y las deudas te dominan. Juan 8:31. Ahí va la esperanza, hermanos. No los voy a dejar ahí, ¿eh? No, porque ya algunos ya están como... Los veía unos al principio de la clase bien atentos y ya están así, atrás del otro. Ya están cubriendo. Amén. Dice Juan 8:31-32. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. La obediencia a Dios trae libertad a nuestras vidas, hermanos. De verdad, a veces no nos gusta, a veces nos confronta, a veces pensamos, Dios, entonces ¿cómo le voy a hacer, no? Pero si yo me esfuerzo y hago lo mejor, Dios va a proveer la forma para lograr las metas que yo tenga. Hermano, ten mucho cuidado. Quiero animarte a algo. La mayoría de nosotros en diciembre recibimos por allí un dinerito extra. Te animo, por favor, paga tus deudas. Antes de pensar, a lo mejor no vas a comprar nada esta Navidad. Y está bien. Paga tus deudas. ¿Sí? Sobre todo, estoy hablando acerca de un estilo de vida desordenado que sí hay aquí en la iglesia. De una manera desordenada de vivir. Yo sé que hay hermanos que se esfuerzan, que son muy disciplinados, que le echan muchas ganas, ¿no? A eso no estoy hablando de un patrón desordenado, ¿sí? Que podamos parar, que en 2013 podamos empezar de una manera diferente. Muchas gracias, que Dios los bendiga.